Muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor en este día tan especial, ¿no? Como son los días domingos, donde realizamos el estudio bíblico que nos ayuda a crecer espiritualmente y no solamente el crecimiento espiritual, sino así como leemos la palabra de Dios, tenemos que poner por obra, importante, poner por obras. Esta mañana una linda reunión en la iglesia Puerto de Paz, donde tuvimos Santa Cena, hermoso momento para cada uno de nosotros, sepa valorar, ¿no? Y recordar lo que Cristo hizo en favor nuestro allí en la cruz. La palabra también era muy especial, ya que hablaba en realidad, nosotros debemos de cuidar nuestras palabras, ¿no? Hermano, nuestra familia, nuestra esposa, esposo. Hablaba para toda la familia. Esto es importante, porque la Biblia habla acerca de la familia y lo hace de una forma muy especial. Em, Antes de comenzar el capítulo que nos concierne al día de la fecha, el capítulo 7 del Evangelio de Juan, vamos a leer nuestro texto lema, ¿no? Lema que siempre nos ha acompañado. Nosotros cada vez que comenzamos la reunión, damos cuenta de la profundidad que tiene este versículo 15, que tiene tres partes. Eso es lo más importante, ¿no? Acá el versículo 15 tiene tres partes. La primera parte dice, de esta segunda carta de Pablo a Timoteo, que dice la primera parte: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Siempre hago énfasis, hermanos queridos, en esta parte, porque el ser diligente es una virtud que muy pocos lo tienen, ¿no? A veces nos manejamos mucho por emociones. ¿Y la emoción cuánto puede durar? 1, 2, 3 semanas, 4, un mes. Pero después como que nos desinflamos, ¿no? Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, a su hijo espiritual, procura a Timoteo, ahí puede cambiar el nombre, puede poner el nombre suyo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya cuando la aprobación de Dios es lo que vale para nuestra vida, tanto lo que la gente dice, pero igual lo que hay en nuestro interior brota por nuestro interior, y esto es de Cristo. Y decía la sierva que debemos de cada día parecernos más a Él, más a Él. Entonces él le decía que se presente a Dios con diligencia, con diligencia. Ya, la palabra de presentarse a Dios es algo en estos tiempos muy, muy olvidado. Que no leemos la palabra, y cuando no leemos la palabra, no estamos presentándonos a Dios, ¿no? Para que hable, nos aconseje, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y no solamente esto, sino que Pablo también en la segunda frase de este verso 15 dice: como obrero nosotros, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué tremendo, ¿no? A veces el enemigo nos avergüenza, ¿sí? A veces cuando estamos frente a otras personas de distintas religiones, ¿no? Sectas, que realmente no podemos a veces tener palabras como para hacer nuestra defensa, ¿no? La fe, dice el apóstol Pedro, en humildad, ¿no? Y a veces somos avergonzados por el enemigo. Podemos llegarnos a irnos por otro viento de doctrinas. Y la tercera parte dice que es la más importante. Nosotros como estudiantes debemos de aplicar esta tercera parte, porque es importante. Dice que traza bien la palabra de verdad. O sea, que corta, en el griego dice cortar derecho. Lo que significa nosotros no la manipulemos a la palabra.
La digamos tal cual. Pecado es pecado. No le podemos adornar. No podemos utilizar un texto fuera de su contexto. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Trazar bien la palabra de verdad. Y el apóstol Pablo fue muy crítico, muy autocrítico en este sentido. Y él realmente, creo, que imagínese uno conocerlo a Pablo, ¿no? Cómo sería cuando él estudiaba la palabra, cuando él aplicaba la palabra, cuando él se enseñaba ahí en bogas, ¿no? Tremendo. O sea, por eso es importante trazar bien la palabra de verdad. Este es el texto lema que nos ha acompañado durante estos estudios bíblicos y nos seguirá acompañando, si Dios así lo permite. En este tiempo y ya se nos está yendo el año. Empezamos en la mitad de año, menos, pero como estamos estudiando versículo por versículo, así que continuar no sé cuánto tiempo nos. Bueno, ahora vamos a ir directamente ya a la palabra, al estudio del día de la fecha. El estudio tenemos el capítulo 7 de Juan. Este capítulo 7 tiene 53 versículos. Capítulo 7 tiene 53 versículos, ¿no? Y dentro de los acontecimientos que hay en estos 53 versículos tenemos la incredulidad de sus hermanos, la familia incrédula. Tenemos otro acontecimiento cuando Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos. En un principio no quiso ir, pero después que sus hermanos se tiraron, él vino así, ¿no? Presa. Después también vemos en esta situación, en este capítulo 7, cuando los fariseos, bueno, esta no es la primera vez, siempre lo querían matar, entradas, querían arrestarlo. En este capítulo 7 vemos también cuando los fariseos quieren arrestar a Jesús. Y vamos a ver qué les contesta el Señor. Después vamos a ver otros acontecimientos más que no son importantes, sino que vamos a ver acontecimientos que también está dentro de este capítulo 7, por ejemplo, la división de la gente por sus palabras. Cuando dijo, carne es el pan, ¿no? Y su sangre es el agua. Entonces, el que no come y no bebe mi sangre, esto causó una rebelión, no rebelión, sino confusión total, ¿no? Estaba prohibido según la ley, ¿no? Comer, cumplirse todo esto, estaba prohibido todo esto, ¿verdad? Y casi finalizando este capítulo 7, perdón, da como un pantallazo, ¿no? Lo que va a pasar con la mujer adulta cuando al Señor la traen a esta mujer. Pero esto corresponde ya al capítulo 8. Vamos a estar viendo ya como inicio de ese capítulo, vamos a estar viendo este acontecimiento de la mujer. Bueno, habiendo ya más o menos hecho un pantallazo de todo lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver en el capítulo 6 en qué nos habíamos quedado. Capítulo 6. Nos habíamos quedado en... A ver. Esto. Bueno. En el capítulo 6 habíamos quedado en que muchos de sus discípulos, dice, se apartaron de él y lo abandonaron ante tantas palabras, ¿no? Que quizás no entendían. Y yo, por un lado, aprendo que el mundo no entiende las cosas espirituales, ¿no? Ha de explicárselos y si entienden al Espíritu. Y dice el último acontecimiento, entonces Jesús mirando a los 12 les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Quieren irse? A lo cual Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Es la versión nueva traducción, ¿no?
Simón Pedro le contestó en ese penúltimo capítulo, no, en esos capítulos que faltan para terminar este capítulo 6. ¿A quién diríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Es lo que vimos, ya que Jesús también les dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Como cuando Pedro le pidió al Señor que todo lo que iba a hacer, lo que le iba a suceder en su vida, no aconteciera. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, eres tropiezo. En este caso acá, está refiriendo a los discípulos. Yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Y el último verso de este capítulo 6 que habíamos leído, dice, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Ahí está. Ahora vamos a ver el capítulo 7. Este capítulo 7 que realmente, como les decía, vamos a ver muchos acontecimientos que va a ser de importancia, hermano, ver todo el ministerio terrenal de Jesús, ¿no? El verso 1, vamos ya con el verso 1 de este capítulo 7. Dice, algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés de ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Y no solamente en ese lugar, en todo lugar donde iba, en el templo, por ejemplo, quisieran apedrearlo. Su vida estaba en riesgo y todavía no había llegado la hora de que lo sacrifiquen a Jesús. Jesús también conoce la voluntad del Padre. Esto me da a entender, hermanos, de que a veces nosotros tenemos que ser prudentes, ¿no? Tenemos que ser solamente prudentes. Tenemos que, hay veces como Jesús, evitar donde por ahí puede haber cosas problemáticas. Como un día me dijo un hermano, yo sé que me voy a morir, sí, pero no apresuremos nuestra muerte. ¿No? Entonces Jesús conocía la voluntad del papá. Por eso evitaba ir donde sabe que pueden aprenderle y matarle. La voluntad de hombre y no de Dios, ¿no? Pasa esto, que hay cosas que hacemos sin pensar. No nos damos cuenta que puede ser perjudicial. El verso 2. Y faltaba poco, dice, tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Como podemos notar, hermanos queridos, Juan hace un especial énfasis, comentaba el anterior capítulo, en las fiestas judías, de las cuales se vale Juan para advertir sobre el cumplimiento de los tiempos proféticos de Jesús. Era símbolo, era sombra de lo que había de venir cada fiesta, ¿verdad? Entonces, el verso 3, así que los hermanos de Jesús le dijeron, cuando supieron que, porque habían fiestas que era obligatorio para los hombres ir a subir a Jerusalén para participar en estas fiestas. Y dice que en el verso 3, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea. Mire usted, para que tus discípulos vean la obra que realizas. Siempre, ¿no? El ser humano siempre busca vanagloria, busca ser visto. Lindo, hermano. Bueno, cuando uno puede menguar para que Jesús pueda crecer. Y cuando leemos este verso 3, bueno, nos damos cuenta, ¿no? Que los hermanos, como les decía, querían ya mostrarse, ¿no? Como cualquier persona hoy en día, cuando no mantiene un bajo perfil, no es humilde, como vemos en
Juan el Bautista, que él quería menguar para que Cristo, para que el Mesías pueda crecer en él, ¿verdad? Y leyendo el verso 4, continuamos con el verso 4, dice, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto, ¿no? Eso le decían sus hermanos, ¿no? Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Ya que ellos vieron, el primer milagro vieron en la boda de Canaán. Ante milagro, hermano. Ellos han visto eso y ellos quizás habrán querido sacar algo de provecho, ¿no? Acerca de ser el hermano del Mesías, del que hace los milagros. Y por ende la gente los vería en forma ¿cómo le puedo decir? Como a los famosos se los ve, ¿no? Y qué tremendamente estaban equivocados, hermano. Estaban equivocados tremendamente. El verso 5 dice, lo cierto es que ni siquiera, comenta Juan, ¿no? El apóstol, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Era una gran realidad, hermano. Por eso él pudo decir, no hay profeta en tierra. ¿Verdad? Aquí, hermanos, cuando vemos esto, las escrituras nos muestran cómo los hermanos de Jesús, cuando leemos estos versículos, que para algunos, ¿no? Dice que eran familiares, algunos decían que eran sus primos, y siempre, ¿no? Cada uno tiene su parecer, pero la realidad era que eran ellos medios hermanos, la gran realidad, ¿no? Y ellos les recomiendan ir a Judea para que, según ellos, los discípulos vean las obras que realiza él, ¿no? Que le estaban animando para ir y según entender o parecer, ellos creían que Jesús buscaba darse a conocer también, tenía el mismo pensamiento de ellos. Y les iba a decir, sí, dale, vamos, que me conozcan lo grandioso que soy. Qué equivocados estaban nuevamente, hermanos queridos. Y por eso le invitan, ¿no? A que se dé a conocer y que se deje de permanecer en secreto. Que nadie lo conozca. Pero sus intenciones eran diferentes. Y la Biblia dice en este capítulo 5, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Qué paradoja esto, ¿no? No creían en él siendo sus hermanos, estando viéndolo ahí. Y eso, hermanos, a veces suele suceder, aunque las personas vean milagros, señales, ¿no? En las campañas, en algún servicio ahí de la iglesia. Estas personas, hermanos, son las que realmente ni viendo los milagros creen, ¿no? Pero otras sí, por supuesto, otros creen en lo que es el poder de Dios. Y por ese milagro llegan a poner su fe en Jesús. Esto, porque Él dijo que las señales les acompañarían a los discípulos. Las señales los acompañarán, les dijo. ¿Verdad? El verso 6 dice, por eso Jesús les dijo, a lo que dijeron sus hermanos, no, date a conocer, que mostrate. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El tiempo mío aún no ha llegado. Solo el entendimiento, hermanos, que viene del Padre, puede decirnos el tiempo correcto. Ahora, no todo tiempo es bueno. No todo tiempo es bueno. Pero si esperamos pacientemente, en su presencia el tiempo correcto aparecerá. Y lo vemos en Jesús, nos dio ese ejemplo. Jesús, cuando estuvo enfermo Lázaro, él no fue en el momento. No era el tiempo. Algunos dirían, no, pero ¿cómo? Si murió, si estuviera él, no hubiera muerto Lázaro. Pero el tiempo era el exacto, el que Dios había preparado para que su nombre sea glorificado. Entonces, él fue después de 3 o 4 días, donde dice que su cuerpo ya tenía olor. Qué tremendo, ¿no? El verso 7.
El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. Les está hablando a sus hermanos, ¿no? El mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ustedes. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Cuando se muestra la luz, se ve todas las cosas que no están bien. Es como que uno de mis hijos me diga, le diga, bueno, voy a entrar a tu pieza porque tengo que buscar algo. No, papá, no. Y si quieres, no prendas la luz. Y usted va y prende la luz y encuentra un dormitorio que parece que hubiera pasado un tsunami, ¿no? Todo desordenado, todas las cosas tiradas por el piso, ropa interior, comida y de todo. ¿No? Que la luz trae problemas. Y cuando uno quiere hacer las cosas como Dios nos manda, seguramente va a traer problemas. Cuando usted algo llama la atención en alguna persona, o usted no, le dice que esa persona no está bien su comportamiento, lo van a odiar. Le van a decir, te mete con mi vida y hasta lo van a querer matar, ¿no? Como pasó con Jesús. Dice, a mí me odia, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas, ¿no? Tremendo, hermano, lo que está viviendo Jesús en esa fiesta. Verso 8. Suban ustedes a la fiesta, les digo. Bueno, ya que ustedes quieren ir, suban a la fiesta, que yo no voy todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. El Señor se manejaba de una manera correcta, tal cual había ordenado su papá, ¿no? Ahora Jesús es entendido en la celebración de las fiestas judías, como que no, las cuales tienen una relación intrínseca con su ministerio terrenal, ¿verdad? Recordemos que Jesús cumple en su haber varias de estas celebraciones durante el tiempo que estuvo acá en la tierra, como la de las primicias, al ser Él la primicia de la resurrección, del cual habla el apóstol Pablo, ¿no? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Pero esta fiesta en particular, a la que estaba asistiendo, la fiesta de los tabernáculos, aún debe ser cumplida con la segunda venida de Cristo. Verso 9. Dicho esto, dice, se quedó en Galilea. Y seguramente, en el verso 10, lo aclara. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él. No públicamente, sino en secreto. Él fue a esa fiesta. O sea, esperó que se fueran sus hermanos y como siempre, así como llegaba allí, lo querían muchas veces apedrear o tomar preso y él se escondía, ¿no? Él se escabullía, dice, y no lo podían encontrar. Dios había preparado todas las cosas y él sabía el tiempo de Dios. Entonces, Jesús dice, fue también él, en el verso 10 estamos leyendo, no públicamente, sino en secreto. El verso 11, vamos con el verso 11. El verso 11 dice, por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Lo querían encontrar, pero sabemos para qué lo querían encontrar, para arrestarlo y matarlo. Qué tremendo. Vamos con el verso 12. Y dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él, que como era conocido Jesús, ampliamente conocido, entonces la gente lo buscaba porque quería estar con él, buscar sus palabras. Otros porque querían buscar algo con que tentarlo, para poder acusarlo. El verso 12 dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. O sea, estaba dividida la gente de aquel lugar.
Como toda persona no tiene su opinión acerca de, no, este es un buen pastor, no, este es un mal pastor, no, esta es la mejor iglesia, no, esta no es tan buena. ¿Cómo es el ser humano, no? Tremendo. Verso 13. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Nadie hablaba de él abiertamente. Y claro, porque aquel que iba a hablar iba a ser encarcelado como seguidor de Cristo, ¿no? Seguro. Y como vimos, hermanos, Jesús no fue en el momento, pero Jesús termina por asistir a la fiesta en secreto, pues sabía que le buscaban. Ahora, mientras Juan nos muestra lo que la gente pensaba de Jesús en este capítulo, unos le tenían como buena persona, mientras que otros lo tenían como, dice, como engañador. Y quizás en ese tiempo habría muchos, ¿no? Que se levantaban y predicaban y hablaban de que el Mesías viene o él era el Mesías. Y bueno, pasaba esto, ¿verdad? El verso 14. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta, mire usted, para subir al templo y comenzar a enseñar. No se daba realmente por vencido, ¿verdad? Había que cumplir la tarea que el Padre le... Y era a causa del riesgo para su vida. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos la gran comisión, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, el mayor, en la iglesia, todos los domingos a la mañana salen a evangelizar. ¿Verdad? Algunos quizás van a pensar, son buenos muchachos, la verdad es una linda iglesia. Otros van a decir, no, pero ¿cómo nos van a sacar nuestros miembros? Estos problemas que hay entre la iglesia, hermano. No nos olvidemos de cuál era la característica del cristiano. No era con la Biblia bajo el brazo, no era porque era de tal o de cual o se congregaba en algún lugar, en alguna sinagoga, sino que Jesús dijo, en esto los conocerán que son mis discípulos, que aman unos a otros. ¿Qué sello característico, hermanos, de nosotros los creyentes? El amor. Esto es importante, hermanos, ¿verdad? ¿Qué más dice el verso 15? Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Y las palabras que están acá escritas, lo que hablaba, hermanos queridos, es realmente algo increíble y tanta sabiduría. Las palabras, yo cuando vi la película, que ahora voy a mostrarles un fragmento acerca de este pasaje, que resume del verso 15, el cual estamos, al verso 24. Cuando Jesús está en el templo, ¿no? En esa fiesta de los tabernáculos. Y yo cuando vi esta película, hermano, la verdad, últimamente estoy muy sensible. Y la palabra de Dios, esta película me hizo quebrantar porque veía a Jesús, una persona con unas palabras tan sabias, tan exactas, tan precisas, que nunca buscó la contienda. Por el contrario, llamó siempre a reflexión en cuanto a sus palabras. Claro que con aquellos que realmente buscaban, iban por la doble o por una pregunta malintencionada, bueno, ellos les contestaba también de una manera muy, muy clara. Vamos a ver ahora, hermanos queridos, este pasaje, este fragmento de la película que está resumiendo los versículos 15 al 24. Preparémonos. Entonces, Marando,
¿Cómo puedes saber de letras? Sin haber estudiado. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que hace la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo es porque busca su propia gloria. Pero quien busca la gloria del que lo envió, él es verdadero, y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Una sola obra hice, y todos se admiran. Moisés les ha dado la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan en el día de reposo. Si para no violar la ley ustedes circuncidan aún en el sábado, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Solo por haber sanado un hombre en sábado? No juzguen por la apariencia. Juzguen con juicio justo. Qué hermoso fragmento, hermanos, de esta porción que resume los versos 15 al 24, ¿no? Más entendible, creo, hermanos, que tremendo lo que pasó el Señor Jesús, ¿verdad? Y en ese verso, cuando les dice el verso 17, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero el momento indicado, ¿no? A la mitad de la fiesta se apareció en el templo, de forma sorpresiva, ¿no? ¿Para qué? Para compartir la enseñanza, para cumplir esa comisión que el Padre le dio, ¿no? El Padre le dio. Ahora, mientras enseñaba, muchos judíos, como decían la pregunta, ¿no? ¿De dónde sabe? ¿De dónde saca tanto conocimiento? Sin haber estudiado. Carpintero, el hijo de José y María. Hermanos, sabemos cómo son, ignorantes, no tienen letras. Tremendo, ¿no? Hermano, Jesús reconoce que él primeramente reconoce que lo que enseña no es suyo. Por eso lo dice. Y no proviene del Padre que lo como nosotros cuando cumplimos la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No es nuestra palabra, es la palabra del Dios, la que va a cambiar y transformar a las personas. Espíritu Santo, ¿verdad? No es nada nuestro, nada nuestro. Él reconoció, mire hermanos, él mismo es la palabra, reconoció que lo que hacía provenía del Padre. Y esto nos recuerda, hermanos, que todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios siempre encontrará la enseñanza que está entregando proviene de Dios o es la voluntad del hombre. Por eso leíamos en este texto bíblico, en este texto lema de Timoteo, que le mandó una carta a Pablo a Timoteo, que traza bien la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? Y cuando alguien vemos que trae la palabra y solamente expresa sus experiencias y nada más, entonces, voluntad de hombre. O pone cosas que la palabra no dice, hace decir que lo contrario de lo que dice la palabra, manipula la palabra, es voluntad de hombre. Mientras lo que es de Dios, realmente, hermanos, será una palabra que cambie, que transforme. Aquel que escucha, en ese momento ellos estaban escuchando los religiosos y fariseos. Y él lo dice, Jesús. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria, ¿no? Y esto, hermanos, es un recuerdo tremendo sobre el sentido de la predicación. Partimos en la iglesia o lo que predicamos o lo que evangelizamos.
¿Qué más? Según este fragmento que vimos, está un resumen del versículo 15 al 24. Dice, me gustó esta pregunta que les hizo, verso 19. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Pregunta, ¿no? Sin embargo, seguramente dijeron, sí, nos dieron. Tenemos la ley, defendemos la ley. Y dijo, sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Ah, qué tremendo, ¿no? Cuando Dios nos puede decir, leíste mucho, estudiaste mucho, pero ¿la cumpliste algo? Oh, qué pregunta, ¿no? Me destrozó la verdad. Y después dice, ¿por qué tratan entonces de matarme? Nos odian tanto, hermanos, los incrédulos a los que tenemos a Jesús, ¿no? Capaz de matarnos. El Señor dijo, aquel que dice necio a su hermano, un homicida. Cuando habla de matar, habla del diablo, porque él vino, es homicida desde siempre. Él dice que vino a matar, a robar y a destruir. Entonces le respondieron, ¿no? Todavía con esa impavidez, con esa... Creo que no tenían... O algunos quizás lo hacían porque realmente querían preguntarle así. Estás endemoniado, le dijo uno. Contestó, ¿quién quiere matarte? Viendo, hermanos queridos. Los judíos tenían la ley, no la cumplían, hermano. Además de añadir 613 artículos o leyes más pequeñas, podríamos decir, dentro de la ley de Moisés, no la cumplían. Y todo aquello que contradecía su propia interpretación era sujeto a muerte. Él les dijo que hacía un milagro, ¿no? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Y les habla acerca de la circuncisión. Dice en el verso 23, ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, mire usted, ¿no? ¿Por qué se enfurecen conmigo en sábado, si en sábado lo sano por completo? Yo cuando le dijo al paralítico que tome su lecho, levante y vaya, ¿no? Fue en sábado. En sábado, según las otras reglas secundarias, no podía llevar su camilla bajo el brazo. No juzguen, dice el 24, según las apariencias. Juzguen con justicia. Y a veces jugamos por las apariencias, ¿no? Hoy comentaba un poco con mi esposa y decimos, a veces, ¿por qué será que a veces juzgamos la apariencia? Quizás la apariencia es lo externo, ¿no? Eso es lo que se muestra. Pero no conocemos lo interno de Dios. Solo Dios conoce. Entonces, Jesús estaba siendo muy claro en esto. Juzguen con justo juicio. El verso 25. Continuamos. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Porque ya había, ¿no? Ya había el deseo de matarlo. Ya había el deseo de matarlo. Había sanado al paralítico en día sábado. Ya estaban como infringiendo la ley, tenían con qué acusarlo ya. El verso 26. Ahí está hablando abiertamente, dijeron, ¿no? Los judíos. Y nadie le dice nada.
preguntaban, ¿no? ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Había, hermano, yo creo que en ese momento había tanta confusión, tantas preguntas que estaban en el aire sin respuesta, ¿no? Solamente, ni aún los discípulos muchas veces podían entender lo que el Señor les hablaba cuando les hablaba en parábolas. Por ejemplo, dijo, ¿cómo vamos a dar de comer a...? No, perdón, cuando le dijo, Señor, vamos a comer algo y hora de comer. Y él dijo, después de haber entrevistado a la mujer samaritana, ¿no? Le dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Porque cuando les dije, no, yo ya comí, seguramente les diría, ¿no? Arriba la comida. Y ahí donde presenta de esta manera esa cuenta. El verso 26, ¿verdad? ¿Será que las autoridades se han convencido de que Él es el Cristo? Es tremendo, hermano. El verso 27. Nosotros sabemos, dice, ¿de dónde viene este hombre? Claro, pueblos chicos, o de todos, ¿verdad? ¿De dónde viene este hombre? Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Pero si las escrituras. Tremendo, hermanos, el pueblo empezaba a darse cuenta de que a Jesús le querían matar también. Se daban cuenta porque habían visto muchos momentos difíciles donde Jesús se escabullaba y se escondía. Pero como no le arrestan las personas, en ese momento estaba hablando dice abiertamente, nadie lo arrestaba. Entonces, se preguntaban si no se habían convencido todos que era el Cristo, Hijo de Dios. Pregunta, ¿no? Que estaban en ese momento. Ahora ellos conocían la procedencia de Cristo. Sabían, según creían, era de Nazaret, sabían de Nazaret, aunque se engañan, ¿no? Al creer que nadie sabrá su procedencia. Cuando dicen, cuando venga el Mesías, el Cristo, nadie sabrá de dónde procede, ¿no? Porque como veremos, hermanos, más adelante, versículo más adelante, los entendidos en el Mesías sabían que vendrían de Belén. Cuando nació, de dónde nació. El 28, por eso dice, Jesús seguía enseñando en el templo y exclamó, por eso dice, ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No pregunta, ¿de dónde vengo? Como ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes lo desconocen. Ustedes no lo conocen. En otras palabras. El verso 29. Pero yo sí lo conozco. ¿Verdad? Vengo de parte suya. Y él mismo me ha enviado. Oh, qué tremendo. Otras palabras que causaban más confusión en esta gente, ¿verdad? Jesús revela que ha venido a este mundo por cuenta de su Padre, ¿no? A quien ellos dicen conocer. Esto es lo notorio, ¿no? Pero no le conocen, pues si le conocieran, dice el Señor, sabrían que Jesús es el enviado de Dios, el ungido de Dios. Jesús, por eso, hermanos, en esta parte nos muestra que posee por el Espíritu Santo el don de la palabra de conocimiento, el cual también Pablo habla, ¿no? En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8. Todo lo que el Señor hablaba estaba basado en la palabra. El verso 30.
Entonces, quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Esto me hace pensar, hermanos, que aunque los hombres hacen planes, o tipo de planes, siempre se cumple la voluntad de Dios. ¿No? Siempre se cumplirá la voluntad de Dios. Dijo el Señor, ¿no? El verso 31. En todo, dice, muchos de entre la multitud creyeron en él, del Espíritu que estaba moviéndose, ¿verdad? Y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Estaba haciendo señales tremendas. Ya empezando en las bodas de Canaán, empezó el primer milagro. Milagro de los panes y de los peces. El milagro de caminar sobre las aguas. Tremendo. Y lo que va a venir todavía, más odio se va a levantar. Estamos en el verso 32. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él. Murmuraban. Y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestar. A tanta insistencia, ¿no? Que la gente decía, no, yo creo que estos están convencidos. Ellos se hicieron también adeptos de Jesús, así que no, por eso está hablando con tanta libertad. Eso les molestó, les tocó su orgullo, ¿no? Por eso dice, mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Tremendo, hermano. Verso 33. Voy a estar con ustedes un poco tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Hay otra palabra, ¿no? Que realmente yo creo que no causaba alegría a los discípulos. No, por el contrario, esa, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermanos, este fragmento que a continuación sigue, porque está el resumen del verso 33 al verso, perdón, del verso 32 al 36. Vamos a ver este fragmento. Para visualizar, ¿no? La conversación que tuvo el Señor. Vamos ya directamente. Principales fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Por un poco tiempo, estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes ya no podrán ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Acaso quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Él dice, ustedes me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no podrán ir. ¿Qué quiere decir? En el último. Qué hermosa, hermanos, este fragmento que acabamos de ver. Y lo que más les causó enojo, ¿no? Molestia quizás, es que cuando Jesús dijo, un tiempo voy a estar contigo, con ustedes, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar.
otra vez, no pudieron entender esta verdad espiritual. Dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el camino. El único requisito es tener fe en Jesucristo. Haber entregado su vida a Él. Para poder entrar, para poder estar en aquel lugar donde acaba de decir Él. Donde yo esté, ustedes no pueden venir. No son de Él. Nosotros sí. ¿Verdad? Esa es la confianza, esa es la esperanza, hermano. Y estos se preguntaron, ¿y dónde piensa irse que no podemos encontrarlo? Comentaban los judíos, dice. ¿No? ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? Había muchas preguntas que en el momento se levantó a causa de lo que el Señor les decía, ¿no? Y seguían las preguntas. Seguían las preguntas y en este verso 36 vemos qué quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán, y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Cómo seguían las preguntas de que a veces todo incrédulo se hace, ¿no? De verdad. Pero nosotros que somos de Cristo, sabemos dónde venimos y a dónde vamos. Esto de que estoy hablando me hace recordar a la charla que tuvo Nicodemo hablando del Espíritu. Qué hermoso, hermano, ¿no? Y las palabras de Jesús, hermanos, no pueden ser entendidas por aquellos que dicen interpretar las Escrituras, ¿no? Como los fariseos, los escribas, ¿no? Porque para conocer la verdad se debe conocer a Cristo. Y Jesús, hermanos, habla de su futuro por venir, ¿no? Él habrá de morir en la cruz, resucitar al tercer día, para luego compartir con sus discípulos y ser levantado a los cielos, en donde irá a reinar a la diestra del Padre. Así como cuando le dijo acerca de Jonás, ¿no? Estaba 3 días en el vientre del gran pez y al tercer día dado. O como cuando dijo a los fariseos también en el templo, destruyen este templo y al tercer día, y en 3 días lo voy a reconstruir. Y él decía, pero los fariseos dijeron, pero este templo está construido hasta 46 años. ¿Y cómo dice que en 3 días lo va a hacer? ¿Qué? No había, realmente hay tantas preguntas, ¿no? Uno que no es creyente, que no sabe esta verdad, claro, va a tener un dolor de cabeza tremendo porque tantas palabras que Jesús decía cuando, por ejemplo, les enseñaba en parábolas a los discípulos, ellos no podían entender. Viendo, hermano. Y esto, lo que vimos, este resumen del verso 32 al 36, nos da a entender, ¿no? Lo que Jesús les estaba diciendo en una forma profética, ¿no? El futuro por que iba a venir. ¿verdad? El verso 37 ya está finalizando la fiesta y dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Otras palabras que iban a causar problemas. Dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Y esto, ¿a quién te hace recordar, hermano? Va a hacer recordar a las mismas palabras que le dijo a la mujer samaritana. ¿No? Cuando le ofreció el agua de vida, cuando ya le dijo, esta agua que yo te voy a dar, no vas a tener necesidad de venir cada día. Es para toda la vida. Ya cuando uno recibe a Cristo, el agua de vida a Cristo, palabra, no necesidad de otras religiones, no tenemos necesidad, ¿verdad? Dice el verso 38. El verso 38. De aquel
que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Otra palabra que tampoco podían entender. Y eso que sabían las Escrituras, ¿no? La Torá y todo esto que sabían estos fariseos y estos religiosos de aquella época, ¿verdad? El verso 39 dice, con esto dice, ahí está explicando Juan, ¿no? Se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. En ese momento el espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Porque él prometió darles un consolador. Porque cuando él dijo que iba a irse que iba a partir del escenario de esta tierra, al lugar donde él vino, hubo mucha tristeza. Y él les dijo, no se pongan tristes. Yo voy a enviarles al Consolador, el Espíritu que les va a llevar a toda verdad. Por eso, completándose la fiesta de los tabernáculos, ya al finalizar, Jesús exclama a voz viva que si alguno está sediento de justicia, o por la justicia, ¿no? Y el reino de Dios, él decía, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Solo debe venir a Cristo para ser saciado. Cristo es el agua de vida. Y venir a Él implica ser su discípulo. Tu discípulo. Ser discípulo es, como dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Espera ser discípulo. ¿No es cierto? Y esto que venir a Cristo, ser saciado, implicaba hacerse de su discípulo, ¿verdad? Y luego recibir el Espíritu Santo para que Él esté morando en este cuerpo llevado. Hermanos, es algo hermoso, el plan de Dios, todo a la perfección, ¿no? El verso 40, al oír sus palabras, algunos de entre los de la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Algunos ya empezaban, ¿no?, a decir, este es el profeta, verdaderamente este es el profeta. De tiempo, ¿no? Creen que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, pero otros, como después vemos acá, no creen, dudan de la identidad de Cristo. Verso 41, otros afirmaban, dice, es el Cristo. Pero otros objetaban, ¿cómo puede venir el Cristo de Galilea? Ya con sus objeciones, ¿no? Hoy en día, hermanos, las justificaciones para no entregar nuestra vida a Cristo de los incrédulos es tremendo, porque ponen cualquier justificativo para no entregar su vida a Cristo y no saben lo que se están perdiendo. Por eso les decía a los fariseos, a los religiosos, que donde Él iba a estar no iban a poder llegar, a no ser por medio de Cristo. ¿Verdad? El verso 42 dice, ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá? Seguían haciéndose las preguntas, ¿no? Esta gente, ¿no? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén? ¿El pueblo de donde era David? Cuando leemos este versículo, hermanos, podemos notar cómo muchos sí sabían de dónde habría de venir el profeta. Pero como ellos creían que Galilea era un lugar de su nacimiento, no sabían que era en Belén, algunos no comprendían. Para ellos sabían que el Mesías habría de venir, por supuesto, por el linaje de David, el cual se cumple en María. Y nacería en Belén, lugar donde Cristo nace en un pesebre. Pero hay veces, esto que sabían, como que querían darle otro
¿cómo le puedo decir? Otro justificativo para no reconocerlo, que el que estaba ahí con ellos era el Mesías, el Cristo, Salvador del mundo. Verso 43. Por eso por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Y en cualquier lugar, Jesús causa división por donde quiera que pase. ¿Por qué cree que se llenó de enemigos que quisieron matarlo en cualquier momento? Porque vino la luz y la luz mostró toda esa forma de vida pecaminosa que estaban viviendo. Pegados a la ley, sin el amor, sin la misericordia. Ellos podían circuncidar en sábado, pero si alguien era sanado en sábado, esto estaba mal. Mire usted, hermano. Y no solamente las palabras de Jesús causan molestia, división, sino obra sus señales hasta hoy en día. Algunos hasta dudan del poder de Jesús. Algunos hasta son firmes opositores de Cristo. ¿No? Firmes opositores. 44. Dice en el verso 44, algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Y cuando, la Biblia dice que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y en este caso, nadie le puso las manos encima. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo. Que Dios tiene todo el control y dominio y toda autoridad para dar vida y para quitar vida. Solamente Él. Entonces, el verso 45 dice, algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes. Habían mandado estos sacerdotes y fariseos, habían mandado guardias para que lo arresten ya. Y cuando volvieron, los jefes de los sacerdotes y fariseos, estos les interrogaron. Le dijeron, ¿se puede saber por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo trajeron a Jesús? A eso les mandamos. Les enviamos para que lo traigan preso. Y la respuesta fue tremenda, hermanos. Como cuando yo escucho las palabras de Jesús. Una sabiduría tremenda. Increíble, ¿no? Dios es Dios y Él es el dador, Él es la palabra. Mire lo que dicen, guardias. Nunca nadie ha hablado como ese hombre. Declararon los guardias. Nadie. Por eso la palabra, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando nos habla, puede quebrantar hasta el más duro corazón. Y no va a volver vacía. ¿Cuántos testimonios hay de que personas, encontrando un pequeño testamento, un versículo bíblico, un volante que fue entregado en la calle, se convirtieron al Señor? Como este hermano cantante que es pastor ahora, ¿no? Adrián Junior. Vio en la calle un volante de una niña de 10 años, creo, dice, y metió al bolsillo, y cuando llegó a casa estaban pasando un momento muy difícil. Él era cantante estaba pasando un momento mal económicamente, tanto. Dios dice buscando sus bolsillos quizás para ver algo de dinero, ¿no? Encontró el volante y decía, Jesús te ama. Hermano, él lo testimonia, ¿no? Y dice, y le dice el entrevistador, si usted quisiera encontrar a la persona que le entregó el tratadito, y yo creo que
debe tener la edad de 38, 40 años. Es así, ¿no? Sí, por eso se admiraron. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, dice. El 47. Y los fariseos volvieron a decir, ¿no? Así que también ustedes se han dejado engañar. ¿Se dejaron engañar también ustedes? Que cuando alguien vencido por la palabra, siempre hay gente que dice, no, te lavaron el cerebro, no, que bendito lavado de cerebro, ¿no? Que nos da lugar a la salvación. Nuestras vidas se cumpla lo que Él dijo, ¿no? Donde voy yo, van a estar ustedes. Tremendo, hermanos queridos. Verso 48. Bueno, después de haberles dicho, así que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Verso 49. No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Ahora, yo creo, hermanos queridos, que los gobernantes y fariseos, ¿no?, engañaban a la gente, negando la verdad que se hacía evidente ante tantas evidencias, perdón la redundancia de palabras, que veían, ¿no? Y cualquier cosa que no fuera apoyada por ellos, lo que ellos decían, no era válida, ¿no? Y a veces pasan en este sistema religioso de hoy en día, ¿no? Que la palabra a veces del pastor, aunque esté mal interpretada, palabra sagrada. ¿Qué pasa con el catolicismo? Papa habla, es palabra sagrada, ¿no? No hay manera de decir no. Lo creen y lo creen, ¿eh? ¿Qué pasaba con esa gente? Ahora, la gente no sabe todo sobre la ley. Gente del vulgo, antes, por ejemplo, nosotros cuando estudié en un colegio católico, y antes también a la gente no permitían los curas que cualquiera pueda tener una Biblia o leer la Biblia. Además de eso, estaba todo en latín. Después vinieron las traducciones, todo esto, pero no permitían. ¿Por qué no permitían? Porque el pueblo ignorante es muy fácil de dominar. ¿Qué pasó con esta gente, no? Pero algunos sabían que debía provenir de Belén, porque habían escuchado lo que Jesús nació en Belén y de ser del linaje de David, lo cual era suficiente para comprenderlo, ¿no? Pero nunca se lo preguntaron. Prefirieron confiar en sus sacerdotes, quienes estaban equivocados. El Señor les decía, ustedes son ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Los van a caer. Hermanos, es tremendo lo que aconteció en aquel día, terminada ya la fiesta de la fiesta de la Pascua, ¿no? El verso 50 dice, entonces tomó la palabra Nicodemo. Mire usted quién estaba ahí. Mire usted qué personaje estaba ahí. Nicodemo, el cual había tenido una conversación con el Señor y le aclaró toda la situación. Pero Nicodemo, un fariseo que realmente fue con intención de conocer la verdad. No fue como nosotros para tenderle trampa, para acusarlo con mala intención. Yo que a veces hay gente que nos habla y quiere saber de la Biblia, ¿no? Lo que opinamos. Y vienen con la doble para que vean dónde nos podemos equivocar y ahí ¿cierto?
o buscan otro justificativo más. Hay esa gente, ¿sí? Entonces tomó la palabra, dice Nicodemo, líder que había ido a ver a Jesús. Verso 51. Y les dijo a los fariseos que querían arrestarlo, ¿no? ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Porque había las leyes donde no podía condenarse a un hombre, no por 2 o 3 testigos y ver cuál era la situación, ¿no? El verso 52. ¿También tú eres de Galilea? Le dijeron, ¿no? Los fariseos, ¿no? ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Y vuelve la burra al trigo. Pero si estaba escrito en la Torá, en las profecías estaban escritos. Y la verdad, hermanos queridos, que cuando la gente no quiere entender y no quiere aceptar la verdad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No quieren ser libres. Quieren seguir ahí con cadenas, con ese velo en sus ojos que los va a llevar a la condenación eterna. Es el problema. Y terminado esto, yo creo que se retiraron todos. Y como dice acá el verso 53, y cada uno, así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Hermanos, yo creo que ¿cuántas veces nosotros tendremos una situación así semejante a la que pasó el Señor? Explicándoles, evangelizándoles, que cuando nosotros vamos a evangelizar a algún lugar, a un barrio, y les mostramos lo que es la verdad, pocos, una parte va a entender, se va a arrepentir de su pecado. Otra parte se va a endurecer y no va a aceptar a Cristo. Más por el contrario, nos va a tener por enemigos. Esto siempre ha pasado y seguirá pasando, hermano. Por eso el Señor, cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña, va a haber siempre trigo y cizaña. Y con esto, hermanos queridos, hemos terminado este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Espero haber sido de bendición este capítulo 7 para su vida. Vuélvalo a leer. Y sé que va a encontrar mucho más material como para seguir añadiendo a lo que en esta tarde hemos compartido. Que Dios lo bendiga, hermanos. Ore por este programa de estudio bíblico y por el programa Un Encuentro con Jesús. Y hasta aquí, hermanos, ha sido este estudio bíblico y ahora ya estaré subiendo a YouTube y a Facebook para que los hermanos puedan ver este programa en diferido. ¿Sí? Que Dios lo bendiga y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fe. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.